muchas gracias nuevamente por estar acá en la UAC. Creo que va a ser un muy buen encuentro y que va a ser muy productivo también, es la sensación que nos da a todos. Yo voy a hablar un poco de lo que es la investigación de la comunicación política vinculado a lo digital, vinculado no solamente a plataformas digitales, sino a otros fenómenos que también se detonan en lo digital a través de Internet y de cómo Internet nos obligó a hacer toda una reconfiguración. Pretendo también visibilizar algunos sesgos, algunos retos de la comunicación política digital, que por cierto vienen desde la cultura digital previa, retos, problemas y sesgos que ya se venían construyendo cuando en la investigación en comunicación en general tuvimos que pasar de ese esquema analógico, de ese esquema de medios convencionales, abruptamente pasar, digamos, al paradigma de lo digital. Y esos sesgos y esos problemas y esos retos los hemos venido arrastrando y están presentes también en la comunicación política digital actual. Muchos de ellos ya se enunciaron aquí, muchos de ellos ya se hicieron visibles a través de las presentaciones anteriores. Voy a empezar casi de haciendo un recorrido desde el inicio de lo digital y de cómo se empezó a investigar lo digital en comunicación y luego ya más en comunicación política. Se empezó a investigar con cierta ingenuidad y con miradas muy precavidas, digamos, y con horizontes un tanto cortos. ¿Por qué? Porque nos irrumpía lo digital, porque Internet se presentaba de manera abrupta y no estábamos en investigación de la comunicación necesariamente preparados para salir del estudio del medio convencional y entrar en estas nuevas lógicas en cuanto a internautas, en cuanto a productores de contenidos, en cuanto a lo que era el paradigma digital. En ese sentido, pasamos de un paradigma, yo estoy cambiando aquí, se me está olvidando. En ese sentido, lo primero que se visibilizó es que pasábamos de ese modelo de comunicación vertical que teníamos con los medios convencionales, los medios como grandes empresas produciendo contenidos y audiencias que consumían en estos contenidos, y con un grupo de medios muy establecidos que por años estuvieron ahí y fueron, digamos, conformando las diferentes líneas de investigación que comunicación atendía. En comunicación política, sobre todo los estudios sobre televisión, sobre prensa, efectivamente el efecto de los medios en la opinión pública, efectivamente el efecto de los medios en el comportamiento electoral estaba ahí. Pero digamos que estaba bajo control. Habían sido años en donde los medios convencionales se habían mantenido sin mayores innovaciones, digamos, tecnológicas. Las innovaciones tecnológicas que se venían dando no alteraban básicamente el paradigma del medio convencional. De ahí se empezó tímidamente, yo le digo tímidamente, porque la primera gran inquietud, creo que todos los que estábamos en comunicación, muchas gracias. ¿Me ayudas? Ya que me has aportado tanto ahorita mi presentación. La primera aproximación a lo digital creo que nació de la incertidumbre, del temor de ¿y ahora qué vamos a hacer? Si yo estudio recepción televisiva, si yo estudio prensa, si yo estoy en los estudios del periodismo convencional, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Entonces, a mí me parece que los primeros aportes fue pensar cómo iba a ser al mundo desde lo digital. Y no necesariamente desde investigadores de la comunicación formales, sino de estos visionarios de lo tecnológico, de estos investigadores o grandes nombres, por ejemplo, del MIT, que empezaron a pensar cómo sería ese mundo digital. Ahí tenemos a Negroponte y tenemos a toda esta gente y tenemos nociones bien básicas. Pasar del átomo al bit, pasar de lo analógico a lo digital. Hoy nos parece tan ingenuo esto, pero esas eran las discusiones en los 90 y todavía a principios del siglo XXI. De los medios convencionales a los medios digitales, ni se pensaba siquiera en sistemas híbridos. De audiencias pasivas en el funcionamiento, audiencias
activas ya a partir de los años 60, 70, y luego en prosumidores y luego en productores de contenido, y entonces el mundo se nos iba moviendo dramáticamente y había que atender esas cosas. De la comunicación vertical a la comunicación horizontal, de la comunicación a la autocomunicación. Este concepto de autocomunicación me parece que es uno de los más recuperados de Castells en estudios sobre redes sociales y para explicar algunas cosas que tienen que ver con ello. De las redes sociales a las plataformas digitales, recordemos que a las redes sociales las veían como los nuevos medios o los medios digitales, o francamente los nuevos medios, teniendo esta noción de lo nuevo que se instaló durante mucho tiempo y que dominó de los nuevos medios y los medios anteriores. Por cierto, no tenía mucho sentido porque cada medio fue nuevo en su momento y cada tecnología implicaba una innovación. También pasamos de esas redes sociales a las plataformas digitales, lo que propone Van Dijk, por ejemplo, José Van Dijk, diciendo ya no pensemos en las redes sociales, ni siquiera Zuckerberg piensa que lo que tiene es una red social, piensan en plataformas digitales integrales que, por cierto, intentan mantenernos atrapados y por eso nos venden cosas y por eso desde ahí podemos hacer un montón de funciones porque de lo que se trata es que estemos ahí el mayor tiempo posible. Pero también pasamos de la cultura digital a las culturas digitales, de las culturas digitales, como decía Vollmer, a las culturas algorítmicas, al capitalismo de la vigilancia, como dice Zuboff, y entonces nos fuimos moviendo con un dinamismo bastante intenso. Gracias. Y entonces, pues vinieron otras nociones que también encasillaron mucho y cerraron mucho la visión de lo que estaba sucediendo con lo digital. El dominio del prefijo ciber. A mí me tocó en el doctorado. En el doctorado, cuando yo estudié los fenómenos de Internet, todo era ciber. Y además les gustaba mucho nombrarlo así, publicarlo así y considerarlo así. El ciberespacio, que ahí fue uno de los grandes paradigmas de la cultura digital. Hay un espacio analógico y hay un espacio digital y además eso nos plantea otros problemas, porque entonces hay que pensar en la esfera pública digital, en la blogósfera y en todos los conceptos que se desprendían de esto. Pero además vino la ciberdemocracia, la ciberciudadanía, el ciberactivismo, y la ciberpolítica, y era el dominio de los ciber. ¿De dónde venía eso de los ciber? Pues en la mejor de las formas, digamos que viene de la cibernética, de Wiener y de la teoría de la cibernética. Bueno, pero el ciberespacio viene de la ciencia ficción, de Neuromancer, de Gibson, ¿no? Que propone por cierto, en la cultura digital hay muchas cosas que vienen de la ciencia ficción. Entonces, esto más que ayudar, yo creo que limitó porque nos mantuvo mucho tiempo pensando que había un mundo totalmente divorciado que tenía que ver con lo digital y que había un mundo de medio convencional, analógico y que no tenían básicamente unos puntos de encuentro y unos puentes claramente identificados. Esto generó este delirio por lo ciber, por lo derivó en las cibercampañas. Y las cibercampañas, yo creo que las campañas digitales pues han sido un objeto de estudio recurrente en la comunicación político-digital. No quiero hablar de la comunicación política en general, pero en lo digital sí ha sido claramente un objeto de estudio muy socorrido. ¿Y qué empezábamos a ver? Pues también eran muy tímidos los estudios, era empezar a ver si estaban usando redes, ¿no? Lo que nos importaba es saber si el político o el partido ya había abierto una cuenta, ya tenía Facebook, cómo la estaba usando, cómo la estaba operando, y ese era el gran problema de estudio que se estaba planteando. Los contenidos como el centro del análisis, después se fue un poco más aventurado y empezar a ver si el meme estaba siendo utilizado también en lo político o si algunos formatos como el GIF o otros formatos también estaban incorporándose a la comunicación política. Las campañas electorales entonces se convirtieron en un observable recurrente y vinieron algunas manías
que pasaron del mundo académico, más bien del mundo de la consultoría al mundo académico, y después regresaron del mundo académico a la consultoría. Y entonces empezábamos a oír cosas como un like no es un voto, o eslóganes de cursos de comunicación política aplicada como convierte tus likes en votos, ¿no? Y entonces era tratar de entender si esto incidía en la votación, si las campañas digitales eran realmente efectivas para atraer el voto y atraer votantes. Y luego seguimos con otros objetos de estudio, como si el paradigma ya de habernos cambiado los medios convencionales a los nuevos medios no hubiera sido suficiente, y si la angustia presente entre los investigadores de la comunicación no era ya o no estaba ya en su punto máximo, pues surgieron otros objetos de estudio. Les digo que esto parece muy naif porque al principio, me acuerdo yo cuando estaba en la maestría, el doctor José Luis Dader de la Universidad Complutense, pues en clase nos mostraba sus investigaciones sobre si los parlamentarios españoles estaban usando el correo electrónico o no. Y la metodología se reducía a ver si tenían una cuenta electrónica. Él les mandaba un correo y entonces determinaba si había un uso y si había contacto con la ciudadanía a partir de, pues sí me contestó, ni siquiera me peló, tiene la cuenta pero no la usa. Entonces así eran los estudios. El correo electrónico alguna vez fue un objeto de estudio. No todo era TikTok, ahí empezamos. Las páginas web también eran un objeto de análisis en cuanto a su efectividad, a su arquitectura y a los contenidos que tenían. Después, cuando en el 2005, 2006 aparece YouTube, aparece Facebook, aparece ya para el 2010, 2011 Twitter y después aparece Instagram hacia el 13, 14. Entonces ya tenemos innovaciones tecnológicas que generan modas. Hoy en día hablamos de la tiktokización de la política, pues a mí me tocó la facebookización de la investigación de la cultura digital, en donde todo el mundo quería estudiar Facebook y se creó, y esto hay que revisar las memorias de los congresos y vamos a ver en aquellos años cuántas ponencias había sobre Facebook, ¿no? Y en lo político también había muchas, esa tendencia a recuperar las innovaciones tecnológicas expresadas en redes sociales ha continuado. Hoy en día también hay un delirio por investigar lo que sucede con TikTok. Bueno, la influencia de las redes sociales ya lo había dicho en el comportamiento electoral. La influencia de las redes en la opinión pública, esto que se ha comentado de manera tan acertada sobre el efecto burbuja, las polarizaciones, y también, pues, después un reto, un nuevo objeto de estudio es cuando pasamos de esa noción muy estable de audiencias a otra noción que ya no podía ser audiencias. Las audiencias digitales, pues, no son audiencias digitales. Son usuarios, son públicos, y luego pasamos de aquellas audiencias que se les investigaba con las herramientas del marketing digital para ver perfiles socioeconómicos. Ahora teníamos que pensar en los nichos, teníamos que pensar en la microsegmentación, en las pequeñas audiencias, y en que lo que importaba no era un perfil a partir de estas variables duras que siempre habíamos usado, que el marketing ha usado desde siempre, sino lo que importaba eran sus estilos de vida y su psicología, como Cambridge Analytica nos demostró después. Bueno, pero ¿qué sucedía con la teoría? Pues seguíamos en la angustia, en general en los que estudiábamos, los que estábamos en cultura digital. Yo no empecé investigando cuestiones de comunicación política, yo empecé investigando cuestiones de jóvenes y de consumos musicales y todas estas cosas. Pero una de las grandes angustias también era, ¿y ahora qué hacemos? ¿La teoría que tenemos para los medios convencionales sirve para esto? ¿Las metodologías de los medios convencionales sirven para lo digital? Y el primer impulso fue tratar de adaptar eso, tanto las teorías como las metodologías. En metodologías fue más claro que en lo teórico, porque vino una primera etapa de las metodologías virtuales, la etnografía virtual. Hoy no le llamamos etnografía virtual. Lo virtual eran esos métodos adaptados que venían de
de la lógica analógica y que estábamos tratando de adaptar a lo virtual. Hoy pensamos en métodos digitales que ya fueron concebidos más para estas plataformas y para este tipo de contenidos. Pero, bueno, digamos que vivíamos la época de la adaptación. En lo teórico también, y se iban incorporando algunas teorías de lo digital, como las hipermediaciones, como las teorías que nosotros pensamos como de hiperconexiones, teorías que recuperábamos de Castells, de Jenkins, de Pierre Levy, todos estos grandes teóricos, y tratábamos de hacer estas adaptaciones. Voy a ir un poquito más rápido porque ya... En la metodología fue más claro. Creo que siempre ha llevado la delantera lo metodológico que en lo teórico en la parte digital, porque pudimos ver el análisis de redes sociales, la estructura de la red, los nodos dominantes, los hipervínculos. Pudimos ver también análisis multimodales combinando diferentes metodologías, la minería de datos que se incorporó, se tardó un poquito, pero después se empezó a hacer grupos interdisciplinares que podían incluir informáticos para investigar algunos problemas de estudio, el Big Data, que está reservado para esos grandes centros de investigación y universidades que tienen estas capacidades, el análisis del discurso digital, la etnografía digital renovada, la etnografía, el análisis de narrativas digitales y lo estratégico digital. Ya los estudios sobre campañas ya veían cómo se inserta lo digital en una estrategia general y qué papel cumple, ¿no? Ya para ir, ¿qué retos teníamos? Bueno, ya vimos lo teórico, tratando de adaptarnos, lo metodológico, tratando de adaptarnos, pero tenemos un montón de retos que no hemos resuelto. Y hay más cosas que no sabemos que las que sabemos. Y ¿cómo se inserta, por ejemplo, una tarea pendiente? ¿Cuál es la intersección entre la comunicación política y la cultura digital? Entendida la cultura digital como algo que involucra prácticas, consumos, vida cotidiana, construcción de significado. Eso no lo solemos poner al servicio de los objetos de estudio cuando los analizamos desde la comunicación política. El papel de la cultura digital en la diseminación de narrativas. Yo sostengo que las redes sociales no sirven para atraer voto, pero sí sirven para la diseminación de narrativas y de polarizaciones también, por cierto. La participación efectiva de la ciudadanía más allá del clic, estas cuestiones participativas y cómo lo digital aporta, el análisis de la posverdad. En ese sentido, aquí están presentes la doctora Carla y la maestra Pureco, hemos ido tratando de abordar algunos de estos problemas. Hay una publicación que tenemos con un modelo de análisis de posverdad, porque vimos que en cuanto a posverdad, pues lo único que se estaba haciendo es repetir lo que ya se había dicho. Y así muchos retos, no los voy a decir todos, no se espanten, son un montón. Los modelos de comunicación presidencial, la comunicación gubernamental, que sí se investiga, pero se investiga mucho menos que los procesos electorales y que otros fenómenos. Actores que no se están investigando, el papel de los influencers, las campañas en entornos pequeños como los municipios o en entornos rurales, redes sociales que no son tan espectaculares como WhatsApp. ¿Qué papel está cumpliendo WhatsApp en una estrategia digital integral, por ejemplo? Otros fenómenos de opinión pública, la innovación tecnológica. Curiosamente, quien ha entendido las capacidades o el potencial de la tecnología y lo que la innovación aporta en política, creo que ha sido muy exitoso. Roosevelt entendió el potencial de la radio, Hitler el potencial de la radio y el cine, Kennedy el potencial de la televisión, Obama el potencial de lo digital. Siempre se habla de la campaña de Obama en cuanto a sus usos de redes sociales, pero no se habla de las implementaciones tecnológicas que se adoptaron en un tono de transformación digital de las campañas para organizarse internamente en la campaña. Eso es algo que tampoco se explora. Y finalmente, otros que han entendido el potencial de lo digital. Trump con Twitter últimamente, ¿no? Pero bueno, hay muchos retos todavía ahí. Ya para ir a las conclusiones, porque ya me está marcando la doctora Carla.
Una conclusión que nace incluso del análisis de lo digital. Lo digital va tan rápido que es casi imposible estar al ritmo de lo digital. Esto ya lo habíamos corroborado, ni siquiera solo con la comunicación política, con otros objetos de estudio y en otros campos. Hay muchos fenómenos emergentes, el filtro burbuja, la desinformación, la polarización, el populismo digital, la posverdad, la ciudadanía digital. Quien mayor ha resuelto el desafío teórico, por cierto, ha sido la tecnopolítica. El grupo Toret y que sí han aportado una teoría que nace en el centro de lo digital y que sigue el recorrido de los nuevos movimientos sociales, los novísimos movimientos sociales y la tecnopolítica. Bueno, ¿qué más podemos concluir? Necesitamos unas epistemologías más elaboradas, en donde nos atrevamos a ir más allá de lo que ya estamos haciendo, unas metodologías diversificadas, un trabajo interdisciplinar, desde luego. No existe un cruce efectivo entre cultura digital y comunicación política, de ahí que no hay la suficiente teoría. Hay un sesgo hacia las redes sociodigitales. Las redes sociodigitales han atraído la atención de la comunicación política digital en la consultoría y en la academia, cuando hay otras herramientas, por ejemplo, las herramientas que utilizan los activistas en Asia, que muchas veces recurren a aplicaciones que son hasta para otra cosa, las remedian y las utilizan para hacer activismo. Bueno, necesitamos de ir más rápido, efectivamente, cosa difícil porque en la innovación digital es muy complicado. El reto que nos impone la IA, pues es la novedad para que nos sigamos angustiando frente a lo digital.